Quiero invitarle ahora sí para que meditemos en este tema al cual le hemos titulado Gran Tribulación o Ira de Dios. Entonces, estamos hablando precisamente de lo que es la diferencia entre gran tribulación y lo que es ira de Dios. Parece que es lo mismo, pero son dos cosas muy distintas, muy diferentes la una de la otra. Y precisamente hemos comenzado con lo que es este pasaje que encontramos en Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, donde nos dice la palabra del Señor. Solo lo leo rápidamente para avanzar en el tema, ya que ya leímos este pasaje el miércoles pasado. Solo lo leo de pasadita para recordarnos lo que hemos estado mirando. Este pasaje lo he buscado tomar como base de nuestro tema. ¿Por qué causa? Porque esta escritura, Apocalipsis 7, del 9 al 14, prácticamente es uno de los pasajes que se toman como fundamento principal para hablar y decir que la iglesia de Cristo Jesús va a quedarse en este mundo para pasar la ira de Dios. Que la iglesia va a estar aquí cuando los juicios de Dios, la ira de Dios, se esté derramando sobre esta tierra, y que la iglesia va a ser entregada a pasar la ira de Dios y que va a salir de la ira de Dios. Cuando eso no dice el texto. El texto que estamos leyendo y que vamos a leer y analizar nos habla de que la iglesia sale de la gran tribulación, no de la ira de Dios. Hay una gran diferencia. Vamos a mirar cantidad de textos que nos hablan y nos afirman que la iglesia nunca ha pasado ni pasará la ira de Dios. Porque la iglesia ha sido lavada, ha sido comprada, ha sido redimida y ha sido librada y guardada de la ira de Dios, de los juicios de Dios, del enojo de Dios. Entonces, ¿para quién están reservados los juicios de Dios, la ira de Dios? ¿Para quién está reservado el enojo de Dios? Esa es la ira de Dios. Ira significa enojo, juicios, donde se soltarán, se desatarán los juicios, ya no del anticristo, ya no de la bestia, ya no de los hombres, ya no del diablo, ya no de nadie de ellos, sino estoy hablando de los juicios de Dios, que esos son los juicios terribles, temibles y espantosos de los que hay de aquel que esté en ese tiempo, porque no habrá escapatoria y será algo terrible cual no se imagina el ser humano. Entonces, hablar de eso, la iglesia no pasará por la ira de Dios, y eso lo vamos a mirar claramente, no con una escritura, con una multitud de escrituras que nos afirman lo mismo. La iglesia es guardada, librada de la ira de Dios. Sin embargo, el mundo no es librado. El hombre pecador que no quiso nada con Dios no es librado de la ira. Para ese hombre será la ira de Dios y está reservada la ira de Dios. Lo miraremos a través de varios pasajes de la palabra de Dios igualmente. Pero en esta tarde yo quiero que vayamos haciendo esa diferencia. Entonces, tenga en mente cuando miramos y leemos este texto que estamos leyendo que hay una multitud que sale de la gran tribulación. ¿Y qué multitud es esa? Hemos estado mirando que esa es la iglesia. Pero la iglesia no se compone por un grupito de gente rebelde y desobediente que se va a quedar el día que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, y que entonces se va a dejar mochar la cabeza, según lo enseñan algunos, y que dejándose mochar la cabeza se va a poder ir al cielo con el Señor, y que esa va a ser esta multitud de la que habla aquí este pasaje. Eso no nos habla la escritura. Primeramente, mantenga en mente esto. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando hablamos de esta gran multitud, primeramente observemos, está hablándonos de una multitud, no de 2, 3, no de 10, no de 100, no de 1000. Esta multitud la compone la iglesia, no la que existe ahorita solamente hablando de las diferentes iglesias que hay en este tiempo, congregaciones, mejor dicho, que formamos la iglesia de Cristo. No, sino que la iglesia de Cristo se compone también de todos aquellos que creyeron y han muerto, comenzando con los apóstoles. El gran apóstol Pablo, él es parte de la iglesia de Cristo. Pedro, Juan, todos ellos son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ellos forman parte de esta gran multitud, ya que la palabra del Señor nos dice claramente que el día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor
en los aires. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Entonces tenga en mente que cuando habla de una gran multitud, esta gran multitud se compone desde los primeros cristianos allá en el principio de la iglesia, allá, si usted quiere, después de la muerte del Señor Jesús, después de la resurrección, allá en Pentecostés, desde aquellos primeros creyentes que creyeron, desde aquellos primeros mártires como Esteban, como Jacobo, como Pedro, como Pablo, como todos aquellos que murieron, los cristianos de la edad temprana, de un inicio de la iglesia, que fueron entregados a los coliseos, que fueron hechos espectáculo delante de los romanos, entregados a bestias, quemados vivos, torturados, martirizados. No digamos toda la cantidad de la Edad Media que fue perseguida por la famosa Santa Inquisición, que los atormentaron y los torturaron de una manera terrible. Entonces, mis hermanos, cuando pensamos en la iglesia de Cristo, no pensemos solo en el presente, pensemos en la iglesia de Cristo, que se compone desde los primeros creyentes hasta el último cristiano, la última persona que crea en Cristo antes del arrebatamiento. Esa es la iglesia de Cristo. Por eso dice: miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Era una gran multitud, no un grupo pequeño. Y dice: de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces vea primeramente esos puntos, y el segundo punto, después de mirar que es una multitud, nos habla de naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, que se forma de toda nacionalidad. No es una nación como la nación de Israel, no es un grupo en especial, no son un grupo, con respeto lo digo, pero no es una religión, no es la iglesia X, no es la iglesia católica, no son los testigos de Jehová, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia esta, no es la iglesia la otra. Es todo aquel que hizo la voluntad del Padre. Como dijo el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ábrenos. Y yo les diré: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el Señor rechazará a muchos, y dice que le dirán: Señor, pero mira que en tus plazas estuvimos, que ahí estuvimos siendo enseñados por ti, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor responderá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué terrible y qué peligroso. Entonces, por eso es que no podemos pensar que esta iglesia es una denominación, como algunas denominaciones o congregaciones, entre comillas, se toman el crédito de que nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo y solo nosotros. Eso es una fábula y una mentira. La iglesia verdadera de Cristo no es una denominación, cualquiera que ésta sea, por grande que sea o por pequeña que sea. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es denominación, no es religión. La iglesia somos nosotros, las personas. Y cuando hablo de las personas se componen de toda nación, de toda tribu, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, de todo lugar, no importa la raza, morenitos, negros, amarillos, blancos, del color que usted quiera, altos, bajos, ricos, pobres, etcétera. Con el Señor no hay limitación. Entonces, para calificar, para ser parte de esta gran multitud, es hacer la voluntad del Padre. Lo estoy resumiendo en una sola expresión, como lo dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese es el margen para entrar y formar parte de esta gran multitud. No pertenecer a cierta religión o a cierta denominación o a cierta congregación o a cierto grupo o a cierta etnia o etcétera, etcétera, sino pertenecer a la iglesia, a esta multitud que es la iglesia de Cristo. Tiene que ser lavado con la sangre de Jesús y buscar vivir haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Sigue mencionando la palabra y dice enseguida que estaban delante del trono. Vea lo que dice enseguida: y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Vestidos de ropas blancas. Eso es un punto súper importante,
¿Por qué razón es súper importante? ¿Qué significa eso, vestidos de ropas blancas? El hablar de vestidos de ropas blancas nos está hablando clara y exclusivamente de lo que es la santidad, de lo que es vivir vidas rectas y agradables delante de Dios. Esta gran multitud no son cristianos rebeldes, descuidados, desobedientes, que se quedaron cuando vino Cristo a arrebatar a su iglesia y se quedaron y luego fueron salvos. Si dice que son los que están vestidos de ropas blancas, y el que está vestido de ropas blancas es el que busca vivir en santidad, el que busca honrar a Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios. Y eso nos lo describe la palabra en muchos pasajes de esa manera. Y el que está vestido con ropas blancas no se va a quedar, se va a ir con el Señor. Cuando Cristo venga al sonar de la final trompeta, ahí va a ser levantado ese cristiano, ese creyente. No se va a quedar, sino que va a ser levantado para estar una eternidad con el Señor. Así que tengamos esto en mente. Entonces, la gran multitud se compone de todas naciones, pueblos, tribus, lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, eso es muy importante. Habla de la preparación espiritual, habla de la santificación espiritual, habla de las vidas rectas y agradables a Dios que vivieron estas personas que forman parte de esta multitud y que salen de la gran tribulación. Repito, no nos está hablando de cristianos descuidados que se quedaron cuando Cristo vino, sino al contrario, nos está hablando de todos los cristianos fieles que han sufrido por causa del Señor, desde los primeros mártires, desde Esteban, desde los apóstoles, desde aquellos primeros creyentes, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, sí termina diciendo, y con palmas en las manos. Con palmas en las manos. Las palmas representan victoria, representan triunfo, representan esa entrada triunfal a la presencia de Dios, así como cuando Cristo entró a Jerusalén en aquel burrito, dice que tiraban palmas delante de él y decían, Hosana al Hijo de David. Entonces miramos cómo viene esa entrada gloriosa, era una entrada triunfal, era lo que anunciaba. Aunque no entendía la gente que no se trataba de una entrada triunfal para liberarlos de los romanos físicamente hablando, sino para liberarlos del pecado y de la maldad. Entonces es el triunfo, las palmas en las manos, la iglesia vencedora, como dice Apocalipsis, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo como mi Padre me ha dado que me siente con él. Al que venciere le daría comer del maná escondido, le daría comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Al que venciere lo haré columna del templo de Dios. Al que venciere, y comienza a hablar todas esas promesas a las iglesias de Apocalipsis, y solamente es al que venciere, al que venciere, al que venciere. No es al que se quedare, al que se quedare, al que se quedare. Entonces entendamos bien claramente esos aspectos. Seguimos avanzando y voy a avanzar un poquito más rápidamente. El versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Le dan toda la gloria a Dios y al sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, se está hablando del único Dios verdadero y del sacrificio en la cruz del Calvario que se hizo para redimir nuestras almas, nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué hermoso, un rendimiento completo es lo que miramos. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? La pregunta es, esta multitud, la comenzamos a identificar con mayor claridad ya. Estos que están vestidos de ropas blancas, dijimos, las ropas blancas son las acciones justas de los santos, es el buen vivir, es las buenas obras, el buen caminar de los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Entonces viene la contestación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí miramos esa declaración. No miramos que han salido de la ira de Dios. La ira de Dios es lo que comenzará una vez que la iglesia sea arrebatada y sea quitada de esta tierra. Pero aquí no dice que estos son los que han salido de la ira de Dios, sino dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay diferencia entre la ira de Dios y la gran tribulación. Vuelvo a repetir, la iglesia ha pasado gran tribulación, terrible tribulación, desde un inicio del principio de todas las cosas. Pero, y sigue pasando tribulación en diferentes lugares. Y no sabemos todavía lo que nos resta por pasar como iglesia cristiana. Gran tribulación, pero no nos va a venir a nosotros lo que es la ira de Dios. Entonces dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces miramos que el Señor da la respuesta a lo que Juan pregunta, porque uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿verdad? Diciendo, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? ¿De dónde han salido? Y Juan dice, Señor, pues yo no sé, pero tú lo sabes, Señor. Tú eres el que sabes de dónde han salido, de dónde han venido. Y el Señor responde y le dice claramente al apóstol. Le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es que lavaron las ropas? Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Uno no emblanquece su ropa, espiritualmente hablando. Uno no lava su ropa y la emblanquece dejándose decapitar, dejándose mochar la cabeza. Esos son méritos, por así decirlo, humanos. Si yo dijera, me voy a dejar mochar la cabeza para emblanquecer mis ropas, son méritos propios que yo estoy tratando de salvar mi alma, de limpiar mi alma con mis propios méritos, y esa no es una verdad bíblica. Lo único que tiene poder para lavar las ropas y emblanquecerlas es la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero opera en la vida de la persona cuando cree de todo corazón en Jesús como su Señor y su Salvador, lo recibe en su corazón y lo convierte en el Señor de su vida y busca honrarlo, manteniendo así sus ropas blancas delante de la presencia de Dios. Entonces nadie puede emblanquecer sus ropas por méritos propios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo, dice, hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera la fe para remover montañas y no tengo amor, nada soy. Si yo, dice, diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. O sea, no es suficiente dar el cuerpo para ser quemado, no es suficiente convertirse en un mártir, no es suficiente nada de eso, porque son méritos propios queriendo comprar el favor de Dios, y no funciona de esa manera. La única manera de emblanquecer las ropas es por la sangre del Cordero. Por eso aquí dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces veamos que cuando en un principio nos decía el texto desde el versículo 9, que nos dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si están vestidos con ropas blancas, la única razón por la que están vestidos con ropas blancas es porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y vuelvo a repetir, lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero desde el momento que creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Fueron los méritos de Cristo, fue la sangre del Cordero la que lavó y emblanqueció las ropas de esa multitud. No fueron los propios méritos humanos de aquellas personas. Y cuando alguien dice y enseña que esta multitud es la que sale de la gran tribulación hablando de la ira de Dios,
diciendo que se dejaron decapitar, y porque se dejaron decapitar, así es como lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Eso es en contra del contexto bíblico y del fundamento bíblico. Jamás la Biblia dice que por dejarse decapitar una persona va a poder lavar sus ropas y va a poder emblanquecerlas. La única manera de lavar las ropas y de emblanquecerlas es en la sangre del Cordero. Y repito, la sangre del Cordero significa creer de corazón en Cristo. No tiene que hacer uno nada, no tiene que sacrificarse, no tiene que convertirse en un mártir o hacer algo especial. No, solamente por creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa preciosa sangre de Jesús viene sobre la vida de la persona, viene sobre su alma, la limpia, la lava con su preciosa sangre y lava sus ropas y las emblanquece. Dice Isaías: si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la limpia nieve, y si fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¡Qué hermoso! Eso es lo que dice el Señor a través de Isaías capítulo 1. Dice: he aquí, dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueren como la grana, vendrán a ser como la limpia nieve. Blancos. La sangre del Cordero es lo único que emblanquece lo que es las vestiduras, las ropas de esta multitud que nos habla la palabra, que es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, no se lavan las ropas ni se emblanquecen las ropas por méritos propios o por un sacrificio propio o por dejarse decapitar una persona. Repito, esos son querer tener méritos propios. Me voy a dejar cortar la cabeza para ganarme la salvación. Esos son méritos propios, por así decirlo, cuando esta multitud de la que nos habla la palabra lava sus ropas y las emblanquece por la sangre del Cordero, al creer en Cristo. Desde el instante que tú lavas, que tú crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, desde ese momento lavas tus ropas y las emblanqueces en la sangre del Cordero de Dios. Así como una persona que puede ser que en este instante crea y reciba a Cristo de corazón, y enseguida puede ser que le dé un ataque al corazón una hora después y muere. Esa persona se va directita con el Señor. ¿Por qué razón? Porque aunque no alcanzó a trabajar para el Señor, aunque no alcanzó a hacer nada para el Señor, pero creyó de corazón. Y si creyó de corazón, fue emblanquecida sus ropas y formó parte de esta gran multitud. Ahora, entonces nos dice que esta gran multitud son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces mantenga en mente esto: esta gran multitud emblanqueció su ropa, lavó sus ropas y las emblanqueció en la sangre del Cordero. Eso es lo que ha sucedido con la iglesia desde que creyó el primer cristiano, desde los discípulos, los apóstoles, aquellos 70 que el Señor Jesús envió a predicar, a evangelizar, los 120 del aposento alto, los 500 que estuvieron ahí mirando la ascensión del Señor, y de ahí miramos que fueron como 3,000 los primeros convertidos en Pentecostés, en la predicación de Pedro, y de ahí seguimos mirando diversas conversiones y bendiciones por un lado y por otro, que siguieron formando parte de la iglesia. La iglesia de Cristo comenzó a crecer rápidamente en un principio del inicio de ella, y de esta manera es que miramos que comenzaron a ser perseguidos y a pasar gran tribulación en medio de todo aquel sistema religioso que los rechazaba y que persiguieron a Cristo, y que también ahora los perseguían a ellos, pasando gran tribulación. Uno de los primeros que miramos es Esteban. Les comienza a predicar en Hechos capítulo 7. Miramos la historia, cómo les comienza a predicar a los judíos, hasta que los judíos lo agarran a pedradas y lo matan. Y él solo alza los ojos al cielo y dice: veo a Jesús sentado a la diestra de Dios y veo el poder de Dios rodeándolo. ¡Qué maravilloso! Entonces, esto es lo que estamos mirando. Avancemos en nuestro tema.
Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no cae más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta es la promesa, el consuelo, el reposo que le espera a todo fiel hijo de Dios. No le espera pasar por la ira de Dios, no le esperan los juicios de Dios, le espera el consuelo de Dios. Después de haber pasado tribulación, aflicciones, críticas, menosprecios, cuántas cosas no pasa mucho cristiano, que se convierte uno de la familia y el resto de la familia lo atacan, y el resto de la familia, los padres muchas veces aún lo desheredan y le dicen, lo amenazan, le dicen si vas a cambiar de religión, porque para ellos es cambiar de religión muchas veces. Si vas a cambiar de religión, ya no tienes herencia, ya te vamos a desheredar, te vamos a desconocer, a descomulgar de esta familia, ya no queremos saber de ti, ya no eres mi hijo, le dicen los padres en ocasiones, ya no eres mi hija. Algo tremendo que muchas personas pasan y sufren en su momento de conversión en este pleno siglo XXI. Entonces, esto no es nada nuevo, pero obviamente han sufrido cosas mucho más fuertes en el pasado y podremos pasar aún cosas fuertes en un futuro cercano. Pero quiero que vayamos entendiendo el consuelo perfecto de nuestro Dios. Lo que le espera a los verdaderos hijos de Dios no es ira de Dios, es el consuelo perfecto del Dios de los cielos. Por eso nos habla de esto: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los cuidará, los apacentará. Y luego dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¡Qué hermoso! Imagínese usted, fuentes de agua de vida. Algo extraordinario. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios consolará todo dolor, todo recuerdo, toda tristeza, todo lo que hayas pasado. Ya no habrá ni memoria de eso, porque tendrás un consuelo perfecto y completo del Rey de los cielos. ¡Qué maravilloso! Avancemos en nuestro tema. Entonces miramos que nuestro punto a analizar es gran tribulación o ira de Dios. ¿Qué es gran tribulación? Venimos diciendo para identificar un poquito más formalmente, y para identificar con mis propias palabras lo describo de esta manera. Gran tribulación es la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. O sea, cuando hablamos de gran tribulación, la iglesia pasa gran tribulación desde un principio. La ha pasado, la está pasando diferentes cristianos, diferentes personas en diferentes partes del mundo, y la van a seguir y se va a seguir pasando, ¿verdad? Gran tribulación es la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. Cuando hablo del hombre, ahí obviamente estoy incluyendo que el diablo igual atribula a la iglesia. El diablo se levanta contra la iglesia, pero ¿a quién usa el diablo? El diablo generalmente usa al hombre. Posee al hombre, provoca al hombre, manipula al hombre, a hombres como Hitler, a hombres como Nerón en el tiempo antiguo de los romanos, en la iglesia primitiva, al emperador Tito, que destruyó Jerusalén y acabó con Israel por allá en los años 70 después de Cristo, y diferentes personajes. Faraón, cuando vino a levantarse contra el pueblo de Israel, a matar a todos los niños para querer acabar con el libertador, o sea, con Moisés. Igualmente en el tiempo de Cristo, Herodes igual buscando matar a todos los niños, y tantas atrocidades que han hecho los hombres, en este caso, muchas veces por supuesto movidos por Satanás, manipulados por sus pasiones, manipulados por sus deseos bajos, carnales, que el diablo usa para buscar siempre utilizar al hombre para atribular a la iglesia. Entonces, detrás del hombre entendemos que muchas veces está el diablo, están pasiones bajas y degradadas en el mismo hombre que lo mueven a atribular al pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de gran tribulación, es todo lo que pasa a la iglesia, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que aún puede pasar, ¿verdad? Y que viene directamente de parte o a través del hombre. Puede venir
del diablo, de Satanás, usando al hombre, o puede venir de parte de igual de las pasiones bajas y corrompidas del mismo hombre, buscando destruir los valores del cristiano y oponiéndose a todo lo que es bueno y atribulando así a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, comprendamos lo que significa gran tribulación, lo que pasa a la iglesia y de donde sale la iglesia. No solamente hablando de los últimos tiempos, no solo es la iglesia hablando, repito, del grupito de los últimos tiempos que compone la iglesia. La iglesia, repito, se compone desde los apóstoles, desde los primeros cristianos, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y todos ellos ya han pasado la gran tribulación de diferente forma, ya han pasado gran tribulación en diferentes aspectos, y a través de la historia, e igualmente la iglesia siempre ha pasado gran tribulación, en un momento, en otro, de una manera, de otra, en un lugar o en otro, pero la iglesia siempre ha estado bajo tribulación del mundo, del diablo, del hombre, acechándola, queriendo destruirla, etcétera, etcétera. Ahora, avancemos entonces. Esto es la definición entonces de lo que es gran tribulación. Miramos ahora lo que es ira de Dios. Es una gran diferencia, porque cuando hablamos de ira de Dios, ya no estamos hablando de lo que el diablo quiere hacer contra la iglesia o busca hacer, o esos ataques o persecuciones o tribulaciones del diablo contra la iglesia a través del hombre, como ya lo dijimos, o a través de las pasiones bajas del hombre, pecaminosas del hombre, sino que cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando ya de algo muy aparte. Ya no tiene nada que ver el diablo aquí, ya no tiene nada que ver el hombre. El mismo hombre va a sufrir los juicios de Dios. Aquí no estamos hablando de que el hombre tenga nada que ver, o sea, no tiene ningún control, ni es el hombre el que está, en este caso, influyendo en la ira de Dios, sino el hombre es el que está recibiendo la ira de Dios. Ira de Dios es el juicio, es el castigo, es la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo y desobediente. El hombre incrédulo, porque primeramente el hombre que no cree en Cristo, que no cree en Dios y que rechaza a Cristo, es el primero que va a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Todo hombre que no cree en Cristo Jesús, hombre, mujer, por supuesto, hablo en general, le está esperando la ira de Dios, completamente y abiertamente, ¿verdad? Y digo ira de Dios, hablo de juicio, castigo o condenación, porque podemos hablar de todos los hombres pecadores que ya murieron, como por ejemplo Hitler. Alguien puede decir, oiga, Hitler, ¿dónde estará? Pues solo Dios sabe, ¿no? Pero según sus acciones, pues pareciera como que está en el infierno, porque imagínense las atrocidades que hizo, y si no se arrepintió de eso, que no hay ningún registro de que lo haya hecho, entonces, ¿qué podemos decir que le espera a un hombre así? Pues la condenación. Entonces, si alguien dice, hermano, pues a él no le va a alcanzar los juicios y el castigo cuando se derramen sobre esta tierra los juicios, pues quizás no, porque ya se murió, pero le espera algo peor, le espera la condenación para su alma, eternamente, en el infierno, en el lago de fuego. O sea, le espera algo mucho peor todavía que la misma ira de Dios sobre esta tierra que estará cayendo sobre la humanidad entera. Pero entonces, por eso decimos, ira de Dios es el juicio, es el castigo o es la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo. Primero es contra todo incrédulo. Todo el incrédulo, el que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, es el primero que ya está anotado para recibir la ira de Dios. Segundamente, el hombre desobediente. ¿Qué diferencia hay entre incrédulo y desobediente? Hay mucha diferencia. ¿Por qué razón digo esto? El incrédulo, podríamos decirlo, es el ateo, es el que dice, yo no quiero nada, a mí déjame vivir mi vida, yo voy a vivir como me dé la gana y no te metas conmigo. Esa clase de hombres están anotados ya para ir en primera fila a experimentar la ira de Dios, lo cual no se imaginan lo que les espera. Ese día será el lloro y el crujir de dientes. Ese día será un día espantoso, o un tiempo, mejor dicho, porque no será un solo día, ¿verdad? Pero el incrédulo
es el primero que califica, pero luego el desobediente. ¿Por qué razón el desobediente? Porque cuando hablamos del desobediente ya no hablamos solo del incrédulo, sino del desobediente, porque hay mucha gente que está como las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas aparentemente eran creyentes. Lo mismo que aquellas personas que mencioné hace un momento, que tenemos el registro de ello en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dirá: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, que en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, etc. Y Él dirá: no los conozco, hacedores de maldad. No fueron incrédulos porque sí creían, pero fueron desobedientes. Hay mucha gente, podría decir yo que hay más gente que dice que es creyente pero es desobediente, que gente que admite que es incrédula. La gente que admite abiertamente que es incrédula es más pequeña la cantidad que la gran cantidad de gente que dice ser creyente pero es desobediente. O sea, dice creo, pero es hacedora de maldad. Dice creo, pero está como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus vasijas, que no tenían presencia de Dios en sus vidas, que no tenían relación con Dios, que no buscaban honrar a Dios, que no buscaban agradar a Dios. Entonces ahí miramos el desobediente que aunque diga que es creyente, pero si es desobediente, se va a quedar. Por eso el Señor habla en multitud de pasajes acerca de aquel que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios. De aquel que dice ser una virgen en espera de Dios, de Jesús, pero no tiene aceite en su lámpara. No tiene presencia de Dios, no tiene espíritu de Dios, no tiene relación con Dios, no tiene gracia de Dios. Entonces estamos hablando de la diferencia entre el incrédulo y el desobediente. Por eso es importante entender los dos términos, porque repito, hablar del incrédulo, alguien puede decir, o muchos de los que me están mirando y escuchando pueden decir: oh hermano, sí, qué terrible los incrédulos, ¿verdad? Hay de ellos, pobrecitos, esos que no creen. Yo sí creo, Señor, tú sabes que yo creo en ti. Pero muchas veces estamos igual o peor que los incrédulos. Porque si decimos creer, pero somos desobedientes, entonces estamos descalificados de la gracia y estamos expuestos a la ira de Dios. Entonces, por eso es importante entender que la ira de Dios está reservada como juicio o castigo o condenación de Dios para el hombre incrédulo o desobediente. Avancemos en nuestro tema. Ejemplos de la gran tribulación. Cuando hablamos, en este caso, de la gran tribulación, ¿de qué estamos hablando? Ya miramos algunos ejemplos y miramos precisamente lo que nos dice Mateo 24, versículo 15, 16, 17, 18, 19. Nos habla de aquella gran tribulación que pasaron como nación. Aquí fue más directamente el pueblo de Israel. Por eso en estos pasajes nos habla de que hay de las que están en cinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. El día de reposo va dirigido más directamente a la nación de Israel, porque ellos guardan lo que es el día de reposo como judíos ortodoxos, como judíos originales, si usted quiere, guardadores de la ley, que creen en todo lo que era la ley antigua, aún sin reconocer a su Mesías, ¿verdad? Especialmente como estaba toda la nación de Israel en el tiempo de Cristo o después de que murió el Señor Jesús. Ellos guardaban el día de reposo celosamente. Entonces, más directamente es para ellos este pasaje, ¿verdad? Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está de vuelta el título, la expresión, gran tribulación. Vuelve a aparecer. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué dice eso? Ahorita le voy a explicar por qué dice eso, ¿verdad? Y sigue hablando, dice: y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De ahí, de Mateo 24, nos pasamos a Lucas 21. Estoy repasando rápidamente, ¿verdad? Y miramos precisamente del versículo 20 en adelante.
donde miramos el mismo pasaje de Mateo 24, pero ahora lo miramos redactado por Lucas para entenderlo más ampliamente. Oiga cómo nos los dice Lucas para entender con mayor claridad y entender si es que estos pasajes se van a cumplir en un futuro o ya se cumplieron desde el pasado. Analicémoslo y usted analice y usted mismo respóndase a sí mismo esa pregunta. ¿Se van a cumplir estos pasajes o ya se cumplieron? Estoy hablando en este caso Lucas 21, versículo 20 en adelante, que es el pasaje paralelo a Mateo 24, pero ahora está narrado por Lucas el evangelista. Veamos cómo lo dice en el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Para empezar, quiero decirle que Jerusalén ya fue rodeada de ejércitos. Ya se cumplió eso para empezar. Yo sé que se va a cumplir una vez más en un tiempo futuro, en el Armagedón, porque Dios tiene planes para Israel en particular, tiene planes, y aunque Israel sí va a estar en el tiempo de la ira de Dios en esta tierra, pero va a estar guardado y protegido por el poder de Dios. Es la nación de Israel con la que Dios va a estar tratando en ese tiempo, ¿verdad? Pero sigamos analizando este pasaje. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo ha sido destruida de una manera más devastadora y más terrible Jerusalén? Jerusalén fue destruida cuando el templo fue destruido. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 70 después de Cristo aproximadamente. En aquellos tiempos fue rodeada por Tito, el emperador Tito, por Roma directamente, y miramos cómo vino a destruir, a rodear a Jerusalén, y rodeada de ejércitos. Dice, sabed que su destrucción ha llegado. Vean lo que dice el versículo 21, confirmando con el contexto para interpretar bien el texto. La mejor forma de entender el texto es mirando el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Vean lo que dice el versículo 21. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Lo mismo que nos decía Mateo, pero poquito con términos diferentes, pero es lo mismo. Vea cómo sigue diciendo. Se dirige muy directamente a lo que pasó Israel o Jerusalén como nación. Sigue diciendo el versículo 22, porque estos son días de retribución. Luego dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. O sea, va a haber ira sobre este pueblo. ¿Pero ira de quién? ¿Ira de Dios o ira del hombre? ¿Enojo de quién? ¿Enojo de Dios o enojo del hombre? Enojo del hombre, enojo de Roma, queriendo oprimirlos, queriendo destruirlos. Y por eso es que vino esa terrible persecución. Y dice el Señor, ay de las que están encintas, ay de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre la nación de Israel en particular. Y eso, repito, se cumplió en aquellos tiempos, años 70 aproximadamente después de Cristo. Confirmemos más formalmente todavía, avancemos y veamos. Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Analice bien sobre todo este versículo 24, porque es un versículo clave. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que Jerusalén va a ser rodeada una vez más? ¿Y va a ser destruida una vez más Jerusalén? No, la Biblia dice que en un futuro, cuando vuelva a ser rodeada, no va a ser destruida, porque ahí el Señor va a pelear por ella.
porque ahí el Señor va a descender de los cielos y va a pelear por su pueblo. No va a volver a caer a filo de espada. No va a volver Jerusalén, Israel, no va a volver a ser destruido. Pero aquí dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso jamás volverá a suceder, pero sí sucedió ya. Eso jamás volverá a suceder proféticamente. Ya la higuera reverdeció y ya Israel fue vuelta a ser restaurada y reconocida como una nación. Y miramos cómo están queriendo destruirla las naciones árabes de los alrededores, peleando con ella, queriendo destruirla. Y esto no va a mejorar, esto va a arreciar cada día más y más. Israel siempre va a ser un blanco de todas esas naciones árabes que son la descendencia de Ismael, cumpliéndose así la misma palabra de la antigüedad. Ismael perseguía a Isaac y lo quería destruir porque le tenía envidia, porque era el hijo de la promesa. Lo mismo se sigue cumpliendo con todas las naciones de los alrededores árabes que buscan destruir a la pequeña nación de Israel por envidia, porque es la elegida de Dios. Es el hijo elegido representando a Isaac. O a los dos hijos de Abraham, hablando de Isaac y de Ismael, uno de la esclava y uno de la libre. Pero el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. El hijo de la libre, estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Israel, la descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel que componen el pueblo de Israel. Pero aquí nos dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Sabe cuándo se cumplió esto? Año 70 aproximadamente después de Cristo, cuando vino, vuelvo a repetir, el emperador Tito rodeó a Israel, lo destruyó, el templo lo destruyó, como dijo el Señor, como profetizó el Señor en Mateo 24, versículo del 1 al 3, donde los discípulos le enseñaron al Señor aquellos grandes edificios. Vamos a mirar este versículo para poder tener con mayor claridad la idea de lo que estoy diciendo, pero de esta forma usted vaya entendiendo y vaya dándose la idea lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando el Señor Jesús declaró, de cierto los digo que no va a quedar piedra sobre piedra antes que todo esto sea destruido, porque los discípulos le enseñaron al Señor los grandes edificios del templo, lo hermoso de aquel lugar. Y dice la palabra que cuando ellos le dijeron, Señor, mira qué hermoso templo, mira nomás qué lindos edificios, el Señor les dice, no se admiren de eso. Eso es algo pasajero y superficial, porque de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra antes de que todo esto sea destruido. Y de ahí comienza el Señor a hablar toda la profecía de Mateo 24 o de Lucas 21, que es la misma profecía paralela, solo dicha por diferente evangelista. Entonces, cuando nosotros miramos ese acontecimiento, ese pasaje, estamos mirando que aquí se está cumpliendo precisamente eso. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí es cuando el templo es destruido. No solamente el templo es destruido, Jerusalén, Israel es destruido. Son matados a filo de espada muchos de ellos, cantidades enormes de ellos, y los demás, el resto, son llevados cautivos a todas las naciones. Por eso el judío está esparcido, ha estado esparcido por todas las naciones desde un principio. Y les decía el dicho famoso de andas como judío errante, porque el judío desde la antigüedad, desde los 70 después de Cristo, fueron llevados cautivos a todas las naciones por aproximadamente por más de 1900 años. Óigame bien, no estamos hablando de 10 años de cautiverio. No estamos hablando de 100 años de desaparecer del mapa Israel. No estamos hablando ni de 1000 años. Estamos hablando de que esta profecía tiene aproximadamente más de 1900 años. Aproximadamente, digamos, ¿verdad? 1900 años que se cumplió, o sea, hablando de que por aproximadamente 1900 años los israelitas fueron llevados cautivos a todas las naciones, y había judíos en Rusia y en México y en Estados Unidos y en Japón y por todas las naciones del mundo llevados cautivos hasta el 1948,
que Israel vuelve a luchar y gana guerras milagrosamente registradas en la historia, cómo Dios peleó por ellos de una manera extraordinaria y volvieron a ser reconocidos como una nación más por el mundo entero, como lo son hasta este día. Entonces, ahí en el 48 se termina el cumplimiento de esta escritura que dice: y serán llevados cautivos a todas las naciones. Todavía hay judíos en todas las naciones porque fueron esparcidos a todas las naciones y muchos ya hicieron vida en otras naciones. Por ejemplo, en México hay áreas donde hay un montón de judíos y tienen generaciones y generaciones viviendo ahí. Y ya se quedaron ahí porque ya tienen ahí sus raíces, por así decirlo. Son judíos nacionalizados en México, por así decirlo, y ya se acostumbraron ahí. Pero muchos de los judíos del mundo entero comenzaron a regresar en el 48 a Israel. Judíos de todas partes del mundo comenzaron a volver y todavía están volviendo hasta este día, hasta hoy en día. Todavía hay muchos judíos regresando a su patria natal de los diferentes países del mundo, volviendo a Israel, a su nación, dándole cumplimiento a la palabra de Dios hasta este día. Pero el día formal fue en el 48, cuando vino entonces hasta esa fecha se cumplió esto. Desde los 70 después de Cristo fueron llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será ahollada por los gentiles. O sea, Jerusalén era la burla de las naciones y era prácticamente un lugar contaminado, si usted quiere, por los gentiles. Porque hasta este día, si usted visita los lugares, vamos a decir históricamente sagrados como la tumba del Señor, el pesebre donde nació el Señor y muchos lugares de esos, ¿sabe qué es lo que han levantado ahí? Han levantado en muchos de esos lugares iglesias, han levantado templos llenos de idolatría en muchos de ellos. O sea, que la religión entró y tomó y transformó y ha hecho y deshecho con esos mismos lugares lo que ha querido, simplemente. Pero lo que estoy diciendo es que, dice, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, viene el tiempo cuando Dios volverá a tratar formalmente con su pueblo Israel. Todavía ahorita es el tiempo de los gentiles. Nosotros somos los gentiles que estamos con la oportunidad de entrar en la gracia de Dios y de ser salvos. Cuando se cierra la puerta, cuando la plenitud de los gentiles sea salvo, entonces todo Israel será salvo. Vendrá el trato de Dios con Israel, porque primero entra la plenitud de los gentiles y viene el arrebatamiento y entonces todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar en nuestro tema entonces y veamos entonces, mantenga esto en mente, que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ya se cumplió, una sola vez se ha cumplido, nunca se había cumplido. Claro, fueron llevados cautivos en el tiempo de Nabucodonosor a Babilonia y todo aquello, pero no por 1900 años. Y no a todas las naciones, sino a Babilonia. O sea, ni siquiera los cautiverios del pasado se comparan con este cautiverio que se cumplió en el 70 después de Cristo y que duró cerca de 1900 años, ese cautiverio por todas las naciones. Repito, jamás volverá Israel, proféticamente hablando, a ser llevado cautivo por todas las naciones. Eso no volverá a suceder. Tratarán de hacerlo las naciones gentiles, las naciones enemigas, el anticristo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Querrán destruir una vez más a Jerusalén y a Israel, pero el Señor peleará por ella. Jamás volverá a suceder esto, ni en el futuro, ni en la ira de Dios, ni en el reinado del anticristo. Jamás volverá a suceder esto. Ya sucedió en el 70 y fueron cerca de 1900 años los que duró esta profecía en cumplirse, por así decirlo, o en la restauración de Israel una vez más como nación. Avanzamos en nuestro tema entonces. Miramos diferentes escrituras
como Hechos 14, 19 al 22. Usted, si tiene una Biblia en su casa, tome nota de ello, búsquelo y vea cómo nos habla de la primera iglesia, de los primeros cristianos. Como Pablo decía, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Como el apóstol Pablo nos habla en Hechos 20, 23, de que vendrían tiempos donde la iglesia sufriría tribulaciones. Como Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 3, igual 10 al 12, hablando de la necesidad de que la iglesia pase tribulaciones y sea tribulada. E igualmente 2 de Corintios 6, 4 nos habla de la iglesia ser atribulada. En Apocalipsis 1:9 el apóstol Juan estaba pasando una tribulación, estaba siendo atribulado en la isla llamada Patmos, y ahí es donde tuvo las revelaciones del Apocalipsis. En Hebreos 11 del 33 al 40 la palabra nos habla de cómo los mártires desde la antigüedad sufrieron, fueron atribulados, atormentados, cómo fueron perseguidos, ultrajados. Nos habla de la victoria de los héroes de la fe, de cuántas cosas pasaron terribles sobre sus vidas. Usted léalo cuando tenga el tiempo más ampliamente para que usted analice más formalmente. En Mateo 13 nos habla igualmente de lo que es la tribulación, las pruebas que pasa el cristiano, hablando de la parábola del sembrador, cómo es que el pueblo de Dios va a ser atribulado, va a ser probado. Cuando viene la prueba y la tribulación, muchos flaquean y ahí se mueren y no hay fruto en sus vidas, ¿verdad? En Juan 16, 33 nos habla de que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En 1 de Tesalonicenses 3, del 2 al 4, en Romanos 5, del 3 al 4, en 2 de Corintios 1, 3 y 4, diferentes pasajes nos hablan exclusivamente de lo que es ese tiempo, esa situación difícil que pasaría la iglesia. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Esto solamente es una referencia para que usted vea diferentes pasajes en la Escritura que nos hablan de cómo la iglesia ha sido atribulada, ha pasado tribulaciones bíblicamente hablando. Nos lo dice el Señor, nos lo dicen los apóstoles, lo que ha pasado la iglesia del Señor en diferente tiempo. Gloria a Dios. Bueno, así vamos a avanzar igualmente en nuestro tema. Ejemplos de la ira de Dios. Veamos algunos ejemplos, gloria a Dios, y así vamos a ir mirando. Voy a pedir a mi hermano en cabina si bueno, tenemos el tiempo, gloria a Dios. Ya estamos para terminar con nuestro tiempo, pero vamos a mirar brevemente, me introduzco en los ejemplos de lo que es la ira de Dios, para ir mirando la diferencia entre lo que es la gran tribulación y la ira de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ira de Dios, veamos algunas escrituras que nos hablan de la ira de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Oiga lo que nos habla de la ira de Dios para que distinga la diferencia entre tribulación o gran tribulación, que es lo que la iglesia ha sufrido, es de donde la iglesia sale, es lo que la iglesia ha atravesado, está atravesando y atravesará aún en un futuro. No sabemos a qué grado o a qué nivel, pero decíamos que gran tribulación es todo el ataque del diablo a través del hombre, buscando atribular a la iglesia. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, oiga que esto viene directamente de parte de Dios. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día del Señor. Gritará ahí el valiente. Oigan lo que dice el versículo 15: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Está hablando de algo espantoso que va a ser el tiempo de la ira de Dios. Para que se vaya dando una idea en lo que es la ira de Dios, son los juicios que se desatarán directamente de parte de Dios sobre el mundo pecador que no quiso nada con Cristo, el incrédulo primeramente, como dijimos, y segundo, el que dijo que creía, pero siempre fue desobediente a todo lo que agrada a Dios.
Entonces nos sigue diciendo, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, escándalo, gritería, algaraza, algo terrible que no va a saber qué hacer, un descontrol tremendo. La gente corriendo de un lado para otro, las leyes, la autoridad, la policía descontrolada sin poder controlar el caos tan terrible que va a haber y que se va a soltar. Dese una idea usted, en estos días pasados que hubo manifestaciones y protestas y alborotos, oiga, la policía no podía controlar nada. Tuvo que entrar la Guardia Nacional a poder controlar un poco mejor, porque la policía no podía controlar nada. Y no estamos hablando todavía del día de la ira de Dios. Estamos hablando simplemente de los principios de dolores que son los que estamos viviendo. Y mirábamos el descontrol tremendo y el alboroto y el temor, y el que andaba haciendo el mal en la revuelta pues aprovechaba para tratar de saquear las tiendas y de quemar cosas y de aprovecharse de la manera que podía. Pero aquellos que de alguna manera no querían andar en ese mal, mejor nos mantuvimos lejos, porque era peligroso hasta andar en las calles. La gente andaba como vuelta loca, o sea, por donde quiera. No se respetaba ninguna autoridad porque la policía no daba abasto, no podía controlar el ambiente que había. De eso nos está hablando, pero esto que miramos solo fue un poquititito a comparación de lo terrible que se va a manifestar en un futuro cercano. Dice, oiga lo que dice, esta es la ira de Dios, y atribularé a los hombres. O sea, ya no es el hombre atribulando a la iglesia, ya no es el diablo queriendo maltratar o golpear o dañar a la iglesia. Es Dios, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. O sea, aquí viene la ira, el enojo de Dios contra los hombres porque pecaron contra el Señor. Esa es la clave, atribularé. Cuando hablamos de lo que Dios hará derramando su ira, será Dios atribulando, Dios derramando de su ira sobre los hombres que pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. O sea, caerá sobre la tierra como polvo. La sangre quedará, correrá por las calles como polvo, secándose por las calles como polvo, y las carnes, los cuerpos de las personas como estiércol. Imagínese usted, con esto que estamos mirando en nuestros días, con esto de la pandemia, estamos mirando que en algunos países, según los reportajes que se han mirado en las noticias, gente que en lugares caían muertos y los familiares pidiendo que las autoridades fueran a recoger los cadáveres, y tardándose días o semanas en ir a recogerlos, ya echándose a perder, cuerpos tirados por allá en la calle, etcétera, y como que no había ni quien los recogiera. Ahora esto con una simple pandemia. Cuando venga la ira de Dios que atribule a los hombres, no va a ser una pequeña pandemia, va a ser una terrible desgracia sobre el mundo entero. Algo terrible, que por eso dice que la sangre de ellos será derramada como polvo y la carne como estiércol. Será algo terrible, algo espantoso. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Ya nos especifica más directamente el término ira, el enojo, el castigo, el juicio, la condenación de Dios sobre el hombre pecador que pecó contra el Señor y no se arrepintió, el incrédulo y el desobediente. Entonces miramos claramente que ya nos dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. ¿De qué sirven las riquezas o de qué le servirán al rico las riquezas? Créame que ni a Bill Gates ni a los grandes ricos y empresarios y billonarios podrá librarlos su oro ni su plata, porque delante de Dios
nadie se podrá esconder y nadie podrá escapar, ni podrá, dice, aunque te remontes en las estrellas, de allá te derrumbo y te tumbo hasta abajo, y hasta que te vayas a lo profundo de la mar, de allá te saco y allá mismo te mando mis juicios. No habrá escapatoria. Entonces dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumada con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Destrucción nos habla que toda la tierra será consumida con fuego, con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es lo que nos habla de la ira de Dios. Hablar de la ira de Dios es hablar de catástrofes naturales terribles. Se oye mucho hablar en nuestra área, aquí en California, de la famosa falla de San Andrés. Los científicos han estado alertando por años y años a California y a muchos estados y países por donde corre la famosa falla de San Andrés, del peligro de un terremoto grande. Se habla de el grande, que viene el grande, que estemos preparados para el grande. Yo personalmente, mi creencia personal, esto no le estoy diciendo que esto es lo que dice Dios, le estoy diciendo lo que yo creo personalmente. Yo personalmente creo que eso va a venir, pero creo que va a venir después de que la iglesia sea arrebatada. No digo que no vayan a venir terremotos fuertes que puedan venir aún en un futuro cercano, pero cuando venga un terremoto como el que se espera, el grande, estamos hablando de algo semejante a esto. Para que se dé una idea, se habla de que hay la posibilidad de que California se desligue del mapa. Se habla de que será algo terrible. O sea, vea esta imagen solamente para que se dé una leve idea de qué magnitud de catástrofe, de terremoto, podría producir un tipo de partimiento de la tierra de este nivel, de esta categoría. Algo catastrófico que, según la palabra del Señor en Apocalipsis 6 y en diferentes pasajes, nos habla de un terremoto terrible y espantoso que va a llegar y va a golpear la tierra con una fuerza tremenda. Entonces, yo en mi creencia personal creo que ese terremoto grande, el grande fuerte, va a venir como parte de los juicios de Dios sobre esta tierra, y sucederá que ese tiempo será el que se ha pronosticado científicamente, de que la famosa falla de San Andrés partirá mucho de la tierra, incluyendo California, donde estamos nosotros. Pero no está asustado, hermano, no tiene miedo, mire que lo que puede pasar y todo ello. No, para nada. ¿Por qué razón? Primero, yo creo que, repito, esto va a suceder una vez que la iglesia sea arrebatada. Eso es lo primero que creo con todo mi corazón, porque estamos hablando de un acto profético que ya es parte de la ira de Dios y no simplemente de sucesos naturales como los que hemos venido viviendo, que son los principios de dolores antes del arrebatamiento de la iglesia. Una cosa son los principios de dolores, que son las señales para que la iglesia se aperciba, para que la iglesia despierte y la iglesia se aliste y se prepare y vuele con el Señor. Y otra cosa es los juicios de Dios que le esperan a todo el que se queda porque no se preparó, porque fue negligente, porque fue como aquellas vírgenes dormidas sin aceite que se quedaron. Fue como aquellos del tiempo del diluvio de Noé, que no creyeron y no entraron en la arca y se quedaron y sufrieron las consecuencias de la ira de Dios con el diluvio. Entonces sucederá algo similar. Entonces es de lo que estamos hablando, es a lo que me refiero. En estos momentos voy a detenerme en este pasaje debido a que el tiempo
se nos ha ido, y de este punto voy a partir, si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles para avanzar en nuestro tema, ir profundizando en entender precisamente la división entre ira de Dios y gran tribulación. O sea, lo que le corresponde al mundo incrédulo y desobediente, que no ha querido nada con Dios y que le espera la ira de Dios, los juicios de Dios. A diferencia de la iglesia, que es lavada por la sangre del Cordero, que lo que le espera es pasar por gran tribulación, que esto es aquellos ataques del diablo, aquellos ataques del hombre, que es movido por sus bajas pasiones para querer dañar y destruir a la iglesia de Cristo, pero que la promesa para la iglesia de Cristo es: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esa es la promesa que Dios le dio a la iglesia, que Cristo le dio a la iglesia. Claramente se lo dijo el Señor a Pedro cuando le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que aquí me quedo solo para que nos demos una idea de nuestro tema un poquito más ampliamente, y estaremos avanzando más ampliamente con nuestro tema.